Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo transmitiendo no en donde usualmente lo hago, ahora estamos en casa de unos amigos, nos están eh, atendiendo súper bien aquí, nos invitaron al cumpleaños de su preciosa hija y en verdad le estamos pasando muy muy bien. Y bueno, pero yo no puedo dejar de cumplir con el compromiso que teníamos de estar transmitiendo sobre la parte de las claves de la prosperidad, como ya lo hemos visto, ¿no? Y bueno, a ver, estuvimos viendo ya esta es la tercera sesión, ¿no? Que hemos estado viendo acerca de cómo tenemos que trabajar cuando tenemos conflicto, ¿no? Y ya vimos que el conflicto es algo esperable en las relaciones interpersonales, ya también vimos que es importante saber cómo manejar el conflicto, y el consejo que nos da la palabra nos dice que debemos de ser prontos para escuchar, debemos de ser tardos para hablar, debemos de ser también tardos para airarnos, ¿no? Y también otro de los consejos que nos da la palabra es que demos una respuesta suave. ¿Se acuerdan que leíamos en Proverbios que la palabra hiriente o áspera solo hace subir el enojo? Y también vimos que tenemos que darnos tiempo para pensar. ¿Se acuerdan que decía en Proverbios que el corazón piensa para dar una respuesta, ¿no? El sabio, y el que es tonto, ¿no? O necio, como dice, ese responde de inmediato. Entonces necesitamos tomar tiempo para responder. Y bueno, hasta aquí creo que todo va bien. Sin embargo, hay algo que es importante entender. Con base en estos consejos que nos da la palabra, de ser tardos para hablar, tardos para airarnos, rápidos para escuchar, y que debemos de tomar tiempo para pensar la respuesta, y que la respuesta debe ser blanda. Esto no resuelve el conflicto, ¿cierto? Esto solo nos enseña cómo tratar con el conflicto, pero no resuelve el conflicto. Ahora, es muy importante entender que el conflicto puede resolverse, al menos entiendo yo, desde dos salidas posibles o dos vías posibles. Uno, que conocemos como discusión, y otro que es la pelea, ¿no? Son las dos salidas que normalmente le damos a un conflicto. En el caso de la discusión es muy interesante esta palabra. El origen de esta palabra es discusio. Y discusio, que viene del latín, no es otra cosa más que hacer un examen atento, detallado e indagatorio para poder separar y distinguir las cosas. Es como desarmar algo en sus partes. De hecho, la palabra discusio es romper en pedazos pequeños algo, ¿no? Entonces, como que es desarmar algo en piezas más pequeñas, para que con esas piezas descartemos las piezas que no sirven y podamos construir, con las que sí sirven, podamos construir algo nuevo. Eso sería la discusión. Y es diferente a pelear. La pelea, la palabra, perdón, suena curioso, pero viene de pelo. Porque la gente, cuando tenía conflicto y terminaban en esos pleitos, se agarraban del pelo, ¿no? Por eso es pelea, viene de tomarse por el pelo, ¿no? Y bueno, lo que es interesante es que la palabra nos dice dos cosas que son fundamentales. Si quieren, vamos para allá y con esto arrancamos, ¿vale? Vamos hacia Proverbios 25 y vamos a leer de los versículos 8 al 10. ¿Sale? Proverbios 25, 8 al 10. Y nos dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro.
no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Bien interesante porque dice que no entres apresuradamente en pleito. Nosotros ahora usamos esta palabra pleito como la palabra pelea, les damos el equivalente, aunque pleito viene de otra palabra latina que es placia, y placia es más bien hablar sobre los pareceres o dar las opiniones o incluso establecer sentencias, y bueno, lo que ocurría en la antigüedad era que el rey podía dar una sentencia o dar una opinión que se volvía una ley, y a veces eso molestaba a la gente, por eso la gente peleaba, y entonces pleito y pelea se volvieron prácticamente lo mismo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que no entres rápidamente en pleito, ¿no? Es decir, el consejo que nos da es: no te metas en la pelea como primera opción para resolver un conflicto. Otra de las cosas que también nos dice es que no hagas chismes. Normalmente cuando entramos en conflicto con alguien, a veces intentamos resolver ganándonos, ¿no?, a la opinión de otros para que nos apoyen, y entonces armamos chismes, ¿no? De repente conocemos algo de alguien y empezamos entonces a sumar aliados para nuestro pleito. Y nos dice aquí que no descubras el secreto de otro. No hagas chismes prácticamente. Dice: no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Es curioso, porque si entras apresuradamente en pleito, lo único que vas a llevar es precisamente el enojo, el coraje, la rabia, la ira, ¿no? Y no vas a entrar con la parte racional, sino con la parte emocional encendida al 100, y no te ayuda en nada. Recuerdo el día de ayer en el trabajo, de repente un cliente me habla, me llama por teléfono y se empieza a quejar amargamente de alguna situación que a él le molestaba, ¿no? Y le dije: perdón, con gusto lo platicamos un poco después, pero me extraña la queja, ¿no? Se quejaba de que habíamos dado una conferencia usando como conferencista a una persona que él conoce, que de alguna manera era su consultor, y que por qué nosotros lo habíamos invitado y por qué no le habíamos dicho. Y fue de lo más chistoso porque mi cliente estaba enterado desde hace 15 días de que esta persona iba a ir a dar la conferencia, y créanme que si me hubiera dicho me molesta que vaya, pues consigo otro conferencista, ¿no? Pero como no dijo nada, y ahora de repente después de la conferencia empieza a decirme que está molesto y que está enojado, dije: ok, no te preocupes, lo platicamos con calma después, ¿no? No hay que encenderse. Aunque yo estaba molestándome, ya dije: a ver, mejor dejamos que pase el tiempo, nos enfriamos, ¿no? Lo pensamos, no me apresuro a entrar en pleito, porque al final igual y salgo yo avergonzado, como dice la palabra, ¿no? Si mi prójimo tiene razón, bueno, pues entonces yo tengo que asumir las consecuencias de tener que decir: sí, perdóname. Entonces, ¿para qué te peleas, no? Mejor no entres en pleito. No es la primera opción. Y no es bueno tampoco usar chismes para ir justificando tu postura, ¿no? Otra de las cosas también dice... nos dice aquí, y es importante esto, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto, pero trata tu causa, o sea, antes de entrar en pleito, trata tu causa. Y esto me lleva a pensar en el consejo que nos da en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Efesios, que es interesantísimo también lo que nos dice. Y vamos para allá en Efesios 4, versículos 29, 31 y 32, ¿vale?
Entonces nos dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y después dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero bueno, versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así entonces veo que si no voy a entrar en pleito, voy a entrar en discusión, ¿vale? Y eso es importante. Dejamos el pleito a un lado, porque el pleito al final tiene incluso connotaciones legales. Necesitamos un tercero que juzgue. Pero antes de entrar en pleito, dice aquí, ya como lo habíamos leído, trata tu causa con tu compañero. Y acá nos dice cómo lo tenemos que tratar. Nos dice que no con palabras maledicentes o con palabra corrompida, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿vale? Y eso es importante. Ya vimos que la discusión es desarmar para volver a armar, pero para darle una nueva, para armar y darle una nueva estructura, ¿no? Entonces, vamos a hablar con nuestra contraparte, con quien tenemos el conflicto. Vamos a hablar, pero de forma en que podamos construir algo. Me da, se me hace muy curioso también. Hay una versión que dice que discutir viene de un verbo en latín que es discutire o discutiere, algo así, y que era la prueba que hacían los agricultores tomando una planta y sacudiéndola para ver que estuviera firme la raíz. Y eso también es parte de la discusión, es ver qué tan firmes pueden estar nuestras ideas, qué tanto sustento tiene nuestra razón del conflicto o de las razones que estamos nosotros arguyendo para resultar en una conclusión al final. Mientras que la parte no de la discusión, sino la parte del pleito involucra el que alguien gane, porque debe haber un tercero que tiene que juzgar. El pueblo de Israel, cuando tenía conflictos, iban y se presentaban delante del juez, y el juez era el que decidía, ¿vale? Entonces la primera opción no es entrar en ese nivel de lo que es el pleito, sino entrar en la discusión con esta palabra que ayude a la necesaria edificación. Y nos dice algo todavía más fuerte. Dice que eliminemos, que quitemos las amarguras, los enojos, la ira, los gritos, la maledicencia, los insultos y esas actitudes o acciones de venganza, ¿no? Y eso lo dice porque quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La intención que debemos tener en realidad es construir. Pero luego nos desafía esto. Dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es complicadísimo, porque la gente normalmente somos medio atravesados de carácter y tendemos a decir: sí te perdono, pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Y lo único que hacemos es tener un sistemita ahí que está retroalimentando. ¿Oh? Él me hizo esto, sí se lo perdono, pero no quiero que me vuelva a pasar, entonces empiezo a desconfiar y se vuelve después una espiral que te lleva hacia abajo y terminas por romper las relaciones y no volverlas a construir jamás. Y reconstruirlas se torna a veces muy complicado. Pero dice que
en realidad debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Y saben, Dios dice que Él no se va a acordar de nuestros pecados. ¿Qué creen? Que todos nuestros pecados los echó al fondo del mar. Entonces nada de que te perdono pero no me olvido, no. Tienes que empezar a dejar de lado las cosas. Y es interesante la palabra perdón también. Su etimología es muy, muy interesante, porque perdón viene compuesta de dos palabras en latín, que es per, que significa acción completa o total, y donare, que significa regalar. Así entonces el perdón lo que significa es dar una dádiva completa o generosa, y es una dádiva que da quien perdona. Imagínense. Y es interesante todo esto porque, fíjense, vamos a Mateo 18:21 rápido. Mateo 18:21, y ya casi estamos a la mitad y terminaremos en breve. Mateo 18:21, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús aquí. Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y en el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, cada ocasión que venga, ¿lo voy a perdonar? Sí. Y un texto, el texto que complementa esto, lo podemos ver en Lucas. Vamos a Lucas 17:14, es interesantísimo también, porque ahí dice, y esto es del 1 al 4, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan conflictos, pues. Dice: ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y que se le arrojase al mar dice, porque hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. No queda otra. No hay más salida. El perdón es la única forma en la que debemos de tener como pieza fundamental para resolver también cualquier conflicto, ¿no? Pero es interesante que Pedro le pregunta a Jesús, y esa pregunta que le hace Pedro ocurre justamente después de que Jesús les ha enseñado a los discípulos sobre un punto muy delicado, muy, muy delicado. Y este asunto es el hacer pecar a otros o el ofenderles, ¿no? Si lo vamos un poquito más atrás, vamos al capítulo 17, versículos del 24 al 27, dice que, se los narro así rápido para no leerlo. Jesús llegó a Capernaum con sus discípulos, y los cobradores de impuestos le dijeron a Pedro: ¿qué? ¿Tu maestro no va a pagar las 2 dracmas de impuesto? Y Pedro dijo: no, claro que sí los va a pagar, porque sabía Pedro que Jesús no hacía nada ilícito, y si había que pagar impuestos tendría que pagarlo. Y entonces, cuando Pedro va a buscar a Jesús, que estaba dentro de una casa, y entra a la casa, ya Jesús sabía que era lo que tenía que ¿qué le iba a pedir Pedro? Y entonces le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De los hijos o de los extraños? Y dice: pues de los extraños. Dice: luego entonces los hijos estamos exentos, ¿no? Sin embargo, para no ofenderles, dice. Jesús puede haber dicho: hey, a ver, este es mi reino, es mi creación, no voy a pagar. Pero dice: sin embargo, para no ofenderles. Y ese es un principio también que Jesús les enseñó, y después continúa hablando Jesucristo acerca de que si haces caer a un prójimo tuyo, ¿no? Dice: un pequeñito,
alguien que no tiene el mismo desarrollo espiritual que tú, si lo haces caer, que mejor sería que ni estuvieras vivo, ¿no? Pero es interesante porque tras que él habla de todo esto, habla precisamente del tema de que si hay alguien que te ofende, pues si alguien peca contra ti, que le perdones. Y ahí es donde viene Pedro y dice, ¿y cuántas veces le voy a tener que perdonar? Y Jesús le dice, pues todas las veces que venga y te pida perdón, listo, ¿no? Así entonces vemos que es delicado el hacer pecar a otros, el ofenderles. Y si alguien nos ofende es importante perdonarle, ¿no? Ahora, el perdón, de acuerdo a lo que hemos leído, yo veo que involucra por lo menos 5 cosas, ¿no? Primero, reconocer que las ofensas las tendré que vivir de la misma forma en la que Dios ha pasado con las ofensas mías. Es decir, tengo que reconocer que yo he ofendido a Dios, pero Él me ha perdonado. Y tengo que reconocer también que al ser yo perdonado, ¿quién soy yo para mantener un juicio contra otra persona? O sea, debo de guardar silencio, ¿no? No puedo yo juzgar. Si yo fui perdonado, estoy seguro que las ofensas que yo cometí contra Dios pueden ser ciertamente graves, delicadas, pero nunca van a alcanzar la gravedad o sea, las ofensas que me cometan a mí o que hagan contra mí nunca van a alcanzar la gravedad de las ofensas que yo cometí contra Dios. Por lo cual yo debo también meterme en el tema, ¿no? De perdonar. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿No? Después, otro punto que involucra también el perdón es que tengo que reconocer que Dios es el que ejecuta la justicia y lo hace de forma justa, valga la redundancia, y sin sesgos. Y eso nos lo dice en Romanos 12:19. Vamos para allá rapidito. En Romanos Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y además, eso también nos lo corrobora la propia palabra en la epístola de Santiago. A ver, veamos. En Santiago, la epístola de Santiago, nos dice, Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así entonces debo reconocer que la única justicia es la que Dios va a ejecutar. Otro punto también que debo de considerar en el tema del perdón. Debo de reconocer que perdonar me libera. Si vamos a Mateo 18:34, fíjense lo que dice la palabra y es brutal ahí. 18:34 dice, hablaba aquí de un siervo que no perdonó. Él recibió perdón, pero él no perdonó. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y hay verdugos que van a estar en tu vida. El rencor, la amargura, te van a estar pasando la cuenta si no perdonas. Y vas a estar
meditando y enojándote cada vez más con esa persona, ¿no? ¿Vale? Y finalmente, hasta aquí vamos, en relación al perdón, vamos con lo que si yo no perdono, pero también tengo que pensar en el perdón si yo no lo pido. Si yo cometo algo y ofendo a alguien y nunca le pido perdón, ¿qué ocurre? También voy a estar emproblemado porque en Mateo 5 nos dice, Mateo 5, 22, nos dice en Mateo 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga falto quedará expuesto al infierno de fuego. Y después dice, imagínate, o sea, ya de por sí vas a estar siendo juzgado. Pero después dice en el versículo 24, bueno, seguimos leyendo el 23, por tanto, si traes tu ofenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tú lo ofendiste y él tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta la ofrenda. Dice, ponte de acuerdo con él o con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y así es, vas a estar metido en un problema de remordimientos y de otra serie de cosas que te van a estar dando la vuelta en la cabeza si tú no vas y pides perdón. Así, el pedir perdón como el otorgar perdón te libera, cualquiera de estos dos, ¿vale? Ahora, hay que reconocer que podemos ofender, ¿no es cierto? Miren, vamos a Santiago para que quede sustentado esto, ¿no? Y a mí me mató porque yo decía, yo ofender a otros, no, yo soy buena gente. Ajá. ¿Cómo no? Santiago 3, 2 y 8, fíjate cómo dice. En Santiago 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Te puedes imaginar, o sea, no hay manera que no podamos ofender. Pero si ofendemos, entonces tendremos que pedir perdón. Ahora, es interesante que nos dice también Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Si vas a entrar en conflicto, y ya vimos que el conflicto no lo vas a eliminar, lo importante es aprender cómo tratar con el conflicto, y eso ya lo vimos. Ay, perdón, se me están cayendo aquí unas cosas. Ya lo vimos, ¿no? Cómo atender el conflicto, no enojándote, no airándote, no entrando rápidamente en pleito, sino más bien usando de la discusión, de la palabra que edifica, exponer las razones, escuchar las razones, y después las razones válidas de cada una de las partes, ponerlas juntas y construir con eso algo nuevo. Y perdonando. Y el perdón es fundamental, porque si no perdonas, entonces vas a estar atorado. Ahora, el perdón es una decisión. No se da en automático. Tienes que decidir hacerlo. ¿Vale? Yo sé que nos cuesta trabajo. Necesitamos ayuda. Tenemos que buscarla en ocasiones. Pero el principal ayudador es Dios mismo y su palabra. ¿Vale?
Entonces les sugiero que lo piensen, que lo revisen y que nos lo llevemos de tarea. El próximo conflicto, y ahora el que yo les estoy comentando, el día martes tengo que resolverlo. Tendré que llevar la palabra, la respuesta blanda, la palabra que edifica, y sacar algunas conclusiones de cómo obrar en el futuro con mi cliente, por ejemplo. Ustedes creo que también, amigos, tendrán que ir pensando y practicándolo, porque hay que hacerlo. Hay que ponerlo en práctica, si no, no nos va a servir de mucho, ¿no? Y esto seguro que va a mejorar, sin duda, nuestras relaciones interpersonales y iremos alcanzando entonces la prosperidad. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, ahí va a quedar el video para que también lo vean aquellos que no lo pudieron ver a esta hora, pero pues seguiremos avanzando con este tema de las relaciones interpersonales. Creo que con esto del conflicto quedó ya resuelto en gran parte. Ahora avanzaremos a otra área de las relaciones interpersonales. ¿Vale? Muchas gracias por haber estado escuchando y que Dios me los bendiga mucho. Buen fin de semana. Un abrazo. Chao.